El señor Khan entraba, cortando un cigarro con la punta de los dientes. Lo encendió y arrojó 3 o 4 espesas bocanas de humo. En el cuarto de la joven se fumaba. Después, continuando la conversación, dijo, resumiendo, en fin, si Rubón pretende haber debilitado su poder para servirnos, yo declaro que, por el contrario, él nos ha comprometido horriblemente con su protección. Tiene una manera tan brutal de elevar a la gente que le rompe la nariz contra las paredes. Además, con sus puñetazos capaces de matar un buey, está de nuevo en el suelo. Gracias. No tengo ganas de levantarlo por segunda vez. Cuando un hombre no sabe cuidar su prestigio, significa que no tiene las ideas claras. Nos compromete. ¿Me oyen? Nos compromete. Yo tengo responsabilidades muy pesadas. Lo abandono. Vacilaba, sin embargo. Su voz se debilitaba mientras que el coronel y la señora Coureur bajaban la cabeza, sin duda para evitar definirse tan claramente. De todos modos, Rubón seguía en el ministerio y además para abandonarlo era preciso encontrar otro apoyo tan poderoso como él. No es el único hombre, dijo negligentemente Clorinda. La miraron, esperando alguna afirmación más categórica, pero ella hizo un simple gesto como para pedirles un poco de paciencia. Esta promesa tácita de un crédito completamente nuevo cuyos beneficios lloverían sobre ellos era en el fondo la gran razón de su asiduidad a los jueves y los domingos de la joven. Como creían haber gastado a Rubón en satisfacer sus primeros sueños, esperaban el advenimiento de algún poder joven que contentara sus nuevos sueños, extraordinariamente multiplicados y ampliados. Entretanto, Clorinda se incorporó en sus almohadones de codos en el brazo del sillón, se inclinó bruscamente hacia Pozzo y le sopló en el cuello, lanzando risas agudas, como acometida por una locura eufórica. Cuando estaba muy contenta tenía esas alegrías súbitas de niña. Pozzo, cuya mano parecía haberse adormecido en la guitarra, echó atrás la cabeza, descubriendo sus dientes de apuesto italiano, y se estremeció como sacudido por la caricia de aquel soplo, mientras la joven reía más alto y soplaba más fuerte, para que él le pidiera gracia, y después de haber disputado con él en italiano, agregó, volviéndose hacia la señora Correr. Tiene que cantar, ¿verdad? Si canta, no soplaré más y lo dejaré tranquilo. Ha compuesto una canción muy bonita. Entonces todos pidieron la canción. Pozzo volvió a rasguear la guitarra y cantó con los ojos puestos en Clorinda. Era un murmullo apasionado acompañado de pequeñas notas ligeras. Las palabras italianas no se oían, suspiradas, exhaladas en un temblor de su voz. En la última estrofa, sin duda, una estrofa de sufrimiento amoroso, Pozzo, cuya voz adquiría un tono sombrío, quedó con la boca sonriente, como extasiado en medio de la desesperación. Cuando cayó, lo aplaudieron mucho. ¿Por qué no hacía editar aquellas cosas tan encantadoras? Su situación en la diplomacia no era un obstáculo. Conocí un capitán que hizo representar una ópera cómica, dijo el coronel Chauvelin. No por eso se le miró mano en el regimiento. Sí, pero en la diplomacia, murmuró la señora Correr moviendo la cabeza. Bah, creo que está usted equivocada. Los diplomáticos son como los demás hombres. Muchos cultivan las artes con ornamento. Clorinda pegó un leve puntapié en el costado de Pozzo y le dio una orden a media voz. Él se levantó y arrojó la guitarra sobre un montón de ropa. Cuando regresó, al cabo de 5 minutos iba seguido de Antonia, que llevaba una bandeja con vasos y una jarra. Él sostenía una azucarera que no cabía en la bandeja. Jamás se bebía otra cosa que agua azucarada en casa de la joven, y sus allegados sabían que la complacían cuando bebían agua pura. Bueno, ¿qué pasa? Dijo Clorinda, volviéndose hacia el cuarto de baño, en el que se oyó crujir una puerta. Después, como si recordara, exclamó, Ah, es mamá. Estaba acostada. En efecto, era la condesa Balbi, envuelta en una bata de lana negra. Llevaba anudado a la cabeza un trozo de encaje, cuyas puntas se enrollaban en el cuello. Flamiño, el lacayo, alto, de barba larga y rostro de bandido, la sostenía por detrás, llevándola casi entre sus brazos. Ella no parecía haber envejecido, conservaba su tez blanca y su eterna sonrisa de antigua reina de belleza. Espera, mamá, continuó Clorinda, voy a dejarte en mi diván. Yo me recostaré en la cama. No me siento bien. Me he tragado un animalito y me está mordiendo de nuevo. Hubo una verdadera mudanza. Pozzo y la señora Correr condujeron a la joven a su cama, pero fue preciso estirar las colchas y sacudir las almohadas. Entretanto, la condesa Balbi se acostó en el diván, detrás de ella. Flamiño permaneció de pie, negro, mudo, estudiando con una mirada terrible a las personas que se encontraban allí. No les molesta que me acueste, ¿verdad? Repitió la joven. Estoy mucho mejor acostada. No crean que quiero echarlos. Quédense. Se recostó, hundiendo el codo en una almohada, y la amplitud de su túnica negra formaba sobre la colcha blanca como un charco de tinta.
Por otra parte, nadie pensó en marcharse. La señora Correr conversaba a media voz con Pozzo sobre la perfección de las formas de Clorinda, a quien acababa de sostener. El señor Khan, el señor Betchuin y el coronel presentaban sus cumplidos a la condesa, la cual se inclinaba con una sonrisa. Luego, sin volverse, de vez en cuando decía con voz muy suave: «Flamiño». El lacayo comprendía, enderezaba un almohadón, traía un taburete, sacaba de bolsillo un frasco de perfume, con su aspecto feroz de bandido vestido de frac. En aquel momento Augusto cometió una torpeza, había rondado por las 3 piezas deteniéndose ante todos los trapos de mujer que veía. Después, como empezaba a aburrirse, se le ocurrió ponerse a beber vasos de agua azucarada, uno tras otro. Clorinda lo vigilaba desde hacía un momento, viendo cómo se vaciaba la azucarera, cuando el muchacho rompió el vaso al golpearlo violentamente con la cuchara. «Es el azúcar. Echa demasiado», exclamó. «Imbécil», dijo el coronel, «no puedes beber agua simplemente, un vaso por la mañana y otro por la tarde, no hay nada mejor, preserva de todas las enfermedades». Afortunadamente entró el señor Bullard. Llegaba un poco tarde, a las 10 pasadas, porque había tenido una invitación a comer. Pareció sorprendido de no encontrar allí a su mujer. «El señor de Ecocorel se encargó de traerla», dijo, «y yo prometí que pasaría a buscarla». Al cabo de media hora, en efecto, llegó la señora Bullard acompañada del señor de Cocorel y del señor Larroquette. Después de un distanciamiento de un año, el joven marqués se había reconciliado con la linda rubia. Ahora sus relaciones se habían convertido en un hábito. Se encontraban durante 8 días y no podían dejar de pellizcarse y de besarse detrás de las puertas. Esto se producía con toda naturalidad, como nuevos brotes de deseos muy vivos. Venían de casa del stand en coche cuando se encontraron con el señor Larroquette, y los 3 se marcharon al bosque, riendo a carcajadas y haciéndose bromas atrevidas. El señor de Cocorel creyó incluso encontrar por un instante la mano del diputado por detrás de la cintura de la señora Bullard. Cuando entraron traían una bocanada de alegría, la frescura de los oscuros senderos del bosque y el misterio de las hojas dormidas en el que habían ahogado la desenvoltura de sus risas. «Sí, venimos del lago», dijo el señor Larroquette. «Me han apartado del buen camino. Palabra. Yo volvía tranquilamente a casa para trabajar». Se puso súbitamente serio. Durante la última sesión de la Cámara había pronunciado un discurso sobre una cuestión de amortización, después de un largo mes de estudios especiales. Desde entonces adoptaba una actitud reposada, de hombre cansado, como si hubiera enterrado su vida de soltero en la tribuna. Kant se lo llevó al fondo de la habitación murmurando: «A propósito, usted, que está en buenos términos con de Marcy». Sus voces se perdieron, hablaban en voz baja. Entretanto, la bonita señora Bullard, después de saludar a la condesa, se sentó junto a la cama, guardando en su mano la mano de Clorinda, diciéndole palabras consoladoras con su voz aflautada. El señor Bullard, de pie, digno y correcto, exclamó de pronto, en medio de las conversaciones ahogadas: «¿No les ha contado? Bueno, ha resultado el hombre grande». Antes de explicarse, habló amargamente de Rougon, como los demás. Ya no se le podía pedir nada. Hasta había dejado de ser cortés, y para el señor Bullard, ante todo, estaba la cortesía. Después, cuando le preguntaron qué le había hecho Rougon, acabó por responder: «A mí no me gustan las injusticias. Se trata de uno de los empleados de mi división, Georges Duchesne, a quien ustedes conocen. Lo han visto en mi casa. Un muchacho lleno de méritos. Nosotros lo recibimos como si fuera un hijo nuestro. Mi mujer lo quiere mucho, porque es de su tierra. Últimamente estuvimos complotando para hacerlo nombrar subjefe. La idea fue mía, pero tú la aprobaste, ¿verdad, Adela?». La señora Bullard, molesta, se inclinó aún más hacia Clorinda para evitar las miradas del señor de Ecocorel, que sentía clavadas en ella. «Pues bien», continuó el jefe de división, «¿saben ustedes de qué modo recibió el hombre grande mi petición? Me miró un momento en silencio, con esa expresión ofensiva que ustedes conocen. Luego me negó abiertamente el nombramiento, y como yo volví a la carga me dijo sonriendo: «Señor Bullard, no insista, me da usted lástima, hay razones graves, imposible sacarle algo más». Él comprendió perfectamente que yo estaba furioso, pues me pidió que le transmitiera sus saludos a mi mujer. ¿No es cierto, Adela? La señora Bullard había tenido precisamente aquella tarde una explicación agitada con el señor de Cocorel acerca del tal Georges Duchesne, y se creyó en la obligación de decir con tono de mal humor: «Paciencia, que espere el señor Duchesne, no es un hombre tan importante». Pero el marido se empecinó: «No, no, no, merece ser subjefe y será subjefe, o prefiero perder mi nombre. A mí me gusta que sea justo». Hubo que calmarlo.
Clorinda, distraída, trataba de oír la conversación del señor Khan y del señor Larroquette, refugiados al pie del lecho. El primero explicaba su situación con medias palabras. Su gran empresa del ferrocarril de Northamptonshire se encontraba en plena bancarrota. Las acciones habían comenzado a cotizarse en la bolsa con 80 francos de prima, antes de que se diera un solo golpe de pico. Emboscado detrás de su famosa compañía inglesa, el señor Khan se había entregado a las especulaciones más desvergonzadas, y hoy iría a la quiebra si alguna mano poderosa no evitaba su caída. En otro tiempo, murmuró, de Marcy me ofreció vender el negocio a la Compañía del Oeste. Estoy dispuesto a entrar en negociaciones. Bastaría con que se dictara una ley. Clorinda lo llamó discretamente con un gesto, inclinados ambos sobre la cama, conversaron largo rato con ella. De Marcy no era hombre rencoroso. Ella le ofrecería el millón que pedía el año anterior para apoyar el pedido de concesión. Si su situación de presidente del cuerpo legislativo le permitiría obtener muy fácilmente la ley necesaria. ¿Qué quieren ustedes? No hay otro como de Marcy, cuando se quiere tener éxito en esta clase de negocios, dijo Clorinda sonriendo. Cuando se hace caso omiso de él para lanzar uno, al poco tiempo es preciso llamarlo para suplicarle que recomponga los pedazos. En aquel momento todos hablaban a la vez en voz muy alta. La señora Correro explicaba su último deseo a la señora Boullard, ir a morir a Coulommiers, en la casa de su familia, y se enternecía a recordar los lugares donde había nacido. Ya obligaría a la señora Martineau a devolverle aquella casa tan llena de recuerdos de su infancia. Los invitados totalmente volvían al tema Rougon. El señor de Cocorel refería la indignación de su padre y de su madre, quienes al enterarse de los abusos de poder del ministro le habían escrito que rompiera con él y volviera al Consejo de Estado. El coronel contaba cómo el hombre grande se había negado categóricamente a pedir para él, al emperador, una situación en los palacios imperiales. El señor Bellevin se lamentaba de que su majestad no hubiera ido a visitar su cristalería de San Florán en ocasión de su último viaje a Bourges, no obstante el compromiso formal adquirido por Rougon de conseguir aquel favor. En medio de aquella furiosa avalancha de palabras, la condesa Balbi, tendida en su diván, sonreía, miraba sus manos todavía regordetas y repetía suavemente: «Flaminio». El bicharraco en cuestión sacó del bolsillo de su chaleco una pequeñísima caja de carey, llena de pastillas de menta que la condesa iba comiendo con gestos de vieja gata golosa. Era cerca de medianoche cuando Delestan entró. Al verle levantar la cortina del saloncito se produjo un profundo silencio, y todos los cuellos se alargaron. Pero la cortina volvió a caer. Nadie lo seguía. Entonces, después de otra espera de pocos segundos, se oyeron exclamaciones. «¿Viene solo? ¿Así que no lo trajo? ¿Perdió al hombre grande en el camino?» Fue un alivio para todos. Delestan explicó que Rougon, muy fatigado, acababa de dejarlo en la esquina de la calle Marbeuf. «Ha hecho bien», dijo Clorinda, acostándose del todo en la cama. «Es tan poco divertido». Aquella fue la señal de un nuevo desencadenamiento de quejas y de acusaciones. Delestan protestaba y lanzaba unos «permítanme, permítanme». Por lo general afectaba a defender a Rougon. Cuando le dejaron hablar, dijo con voz mesurada: «No hay duda que hubiera podido obrar mejor con algunos amigos, pero no por eso vamos a negar que es un hombre de gran inteligencia. Por mi parte le estaré eternamente agradecido». «¿Agradecido por qué?», gritó Khan encolerizado. «Pues por todo lo que ha hecho». Le cortaron violentamente la palabra. Rougon no había hecho jamás nada por él. ¿De dónde sacaba que Rougon hubiera hecho algo? «Es usted sorprendente», dijo el coronel. «No hay por qué llevar la modestia a ese punto, querido amigo. Usted no necesitaba de nadie. Caramba, usted se ha elevado por sus propias fuerzas». Entonces se celebraron los méritos de Delestan. Su granja modelo de la llamada era una creación sin igual, que revelaba en él desde hacía mucho tiempo las aptitudes de un buen administrador y de un hombre de Estado verdaderamente dotado. Tenía el golpe de vista rápido, la inteligencia clara y una mano enérgica, pero sin rudeza. Por otra parte, no le había distinguido el emperador. Desde el primer día, en casi todos los puntos coincidía con su majestad. «Déjense de tonterías», terminó por declarar el señor Khan. «Es usted quien sostiene a Rougon. Si no fuera usted su amigo, si no lo apoyara en el consejo, hace por lo menos 15 días que habría caído». Sin embargo, Delestan siguió protestando. Ciertamente él no era un cualquiera, pero era preciso hacer justicia a las cualidades de todos. Por ejemplo, aquella misma noche, en el Ministerio de Justicia, a propósito de una cuestión de competencia muy embrollada, Rougon había demostrado una claridad de concepto extraordinaria. «Oh, la habilidad de un picapleitos astuto», murmuró el señor Larroquette con tono de desprecio.